En este video te voy a hablar acerca del primer obstáculo que se te presenta en el momento en que empezás a utilizar la ley de la atracción para generar realidad propia. Y te voy a dar 3 claves para que puedas utilizar y desvincularte con este obstáculo y así poder generar realidad propia. Mi nombre es Julián Napoli, soy biocodificador y estoy acá para ayudarte a expandir tu conciencia. Y ese obstáculo que hablo no es más que el entorno. El entorno, al igual que el estado interno, tiene una vibración y tiene la misma vibración por la ley de correspondencia que el estado interno que lo originó. Me explico. El estado externo lo que hace es mantenerte en la misma frecuencia de onda que el estado interior que lo originó. Si yo quiero cambiar de realidad externa, primero que nada lo que yo necesito es cambiar el estado interno. Esto significa pensamientos y emociones principalmente son los que tienen que cambiar, porque ellos son los responsables de generar una huella electromagnética en el campo cuántico, en el campo unificado, para generar una nueva realidad. ¿Qué es lo que pasa? Esa realidad, ese entorno que aparece, tiene una cierta vibración y esa vibración influye sobre el estado interno. Esa relación es el primer obstáculo, porque nosotros queremos hacer un salto cuántico y un salto cuántico no es más que un cambio del estado interno a otro estado interno mejor. Lo que sucede es que todo nuestro entorno nos condiciona y nos determina muchas veces el estado interno a través de las reacciones que nos generan todos los estímulos sensoriales. Para que entiendas esto, cada vez que percibimos un estímulo interno, un estímulo externo, un estímulo sensorial, en nosotros se genera una reacción interna, un pensamiento y una emoción. Y ese pensamiento y esa emoción van a estar asociados al pasado. El hecho de que estén asociados al pasado hace que yo genere más de lo mismo, más pasado en mi futuro. Es por eso que es sumamente importante empezar a controlar el entorno. Y cuando me refiero a controlar el entorno, no me refiero a cambiar el entorno, sino a cambiar tu actitud frente al entorno, a cambiar tu reacción frente al entorno. Una vez que cambies la reacción que te genera el entorno, vas a cambiar de realidad. Cada vez que recibimos un estímulo externo, sensorial, lo que sucede dentro de nosotros es que inevitablemente se va a formar dentro de nosotros el recuerdo del pasado. ¿Sí? Cada vez que vemos una taza, no vemos una taza, vemos el pasado de todas las tazas, cómo funciona, qué es lo que sucede si yo la dejo caer. Lo mismo sucede con las sillas, las mesas, las puertas, con cualquier otra cosa del universo. Y lo mismo sucede cada vez que veo las mismas personas durante toda mi rutina. Nosotros tenemos una rutina de estímulos sensoriales y esa rutina de estímulos sensoriales lo que hace es generar en nosotros el mismo estado interno. Generando el mismo estado interno, yo inevitablemente voy a traer más de lo mismo. Porque dijimos que para cambiar de realidad, lo único que hace falta es cambiar el estado interno. Pero como estoy preso dentro de una jaula, dentro de un montón de estímulos externos que lo que hacen es evocar en mí las mismas emociones y los mismos pensamientos, yo estoy preso de mi estado interno también, porque mi estado interno está influenciado y hasta determinado por el estado externo. Entonces lo que hay que hacer para salir de esta jaula, de esta cárcel, lo único que hay que hacer es cambiar la relación que tenemos con el entorno. Esto quiere decir que hay que cambiar lo más sagrado de esta relación, que es nuestra reacción, nuestra forma de reaccionar impulsivamente al entorno. Esto significa que cada vez que un estímulo sensorial se nos aparece, nosotros reaccionamos y esa reacción genera una vibración, un pensamiento y una
emoción en particular. Bien, ¿cómo podemos llegar a cambiar la reacción? Te voy a dar 3 claves para que vos puedas cambiar tu reacción y así puedas cambiar el entorno, la influencia que ejerce el entorno en vos y así puedas cambiar el estado interno para generar ese salto cuántico que va a dar a lugar una nueva realidad. Lo primero que tenés que hacer, la primera clave que te recomiendo que hagas es la meditación. ¿Por qué es tan necesario la meditación? La meditación te va a permitir de alguna forma alejarte de tu propia mente, de los propios programas que comandan y gobiernan tu mente, tu forma de reaccionar. Cada vez que meditas, vos lo que estás haciendo es entrenar tu conciencia para que se aleje de los programas que lo gobiernan. Y cada vez que estés meditando, tu día va a ser distinto, porque se te van a acercar un montón de estímulos sensoriales y vos no vas a ser el mismo, vos no vas a reaccionar de la misma forma, porque en tu inconsciencia va a haber más sensación de tiempo y esa sensación de tiempo te va a dar la apertura como para responder de otra forma. Te estás empezando a responsabilizar y no te estás dejando llevar por los programas repetitivos que hay en vos que generan siempre las mismas reacciones y por tanto el mismo estado interno que genera el mismo entorno. Cada vez que vos medites, vos estás generando en vos el músculo, la conciencia, como para separarte del entorno, como para separarte de la influencia y de la reacción que te genera instintivamente el pasado. Porque nosotros cuando vemos el entorno, únicamente lo que estamos viendo es el pasado. Cuando nosotros estamos meditando, nosotros lo que estamos haciendo es desvincularnos con el pasado. Y no solamente meditamos cuando nos sentamos y cerramos los ojos y adoptamos una posición medio extraña. No, meditamos cada vez que nos separamos de esos programas inconscientes que gobiernan nuestra vida. Meditamos en el momento en que aparece un estímulo sensorial fuera de nosotros y elegimos cómo reaccionar, elegimos cómo responder. Meditamos cada vez que nos responsabilizamos frente a un estímulo sensorial. Y responsabilizarse no es más que elegir la respuesta que yo quiera dar en relación al estímulo sensorial que yo recibo. Ese es el poder de la meditación. La meditación no es más que entrenamiento de tu conciencia para desvincularte de las fuerzas que generan todo el entorno, todos los estímulos sensoriales. Podés elegir el estilo de meditación que más te guste. A mí particularmente me gusta meditar con mantras, me funciona muchísimo, ¿sí? Porque toda mi conciencia entra dentro de mi cuerpo y me ayuda muchísimo para desvincularme con los programas repetitivos que lo único que hacían era reafirmar el pasado. La segunda clave que hay para desvincularse con el entorno, y el entorno no es más que el pasado, a menos que dejes de reaccionar con los mismos programas, es que tengas una visualización de tu yo idealizado, de tu avatar. Vos tenés que tener en tu mente un yo idealizado, un yo mejor, nuevo y mejor, que tengan cualidades que vos puedas desde este momento empezar a imitar, que tengan un estado interno que vos puedas empezar a generar. Ese yo idealizado te va a empezar a gobernar en la medida que vayas depositando cada vez más atención y más energía a ese avatar, a ese yo idealizado. Cada vez que pienses en ese avatar, en ese yo idealizado, te estás desvinculando con tu identificación actual. Y esa identificación actual no es más que el reflejo de todo lo que sucede externamente a vos. El entorno constantemente te está recordando a vos, pero en la medida en que te permitas visualizar, imaginar cómo va a ser ese yo mejorado del futuro,
en la medida que entregues más energía, en la medida que reacciones más a ese avatar, a ese yo del futuro, más estarás generando el estado interno dentro de vos como para que toda la realidad cambie. ¿Qué significa entregar energía a ese avatar? Hay que entregarle energía. Significa que empieces a imitar, empieces a hacer las mismas acciones que hace ese avatar, ese yo idealizado, que empieces a pensar igual que ese yo idealizado, que empieces a invertir en la información que cree ese yo idealizado, en qué cree ese yo idealizado. Entonces, vos debés entonces invertir tiempo en incorporar toda esa información. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? Todo eso lo tenés que traer en este momento presente para que todo tu entorno deje de tener control sobre vos. Cada vez que vos medites, cada vez que vos inviertas y repitas la imagen de tu yo del futuro, lo que estás haciendo es debilitar las influencias que genera el entorno en relación a vos. Estás generando un estado interno. Y la tercera clave para desvincularte de tu entorno, que tu entorno es un obstáculo para hacer el salto cuántico que vos querés, el cambio de realidad que vos querés, es empezar a visualizar cada vez más el futuro que vos querés. Que te generes una película con sonido, con imágenes, incluso con olores, y que repitas mentalmente eso que vos querés. Cada vez que vos repitas en tu mente ese futuro que vos querés, vos estás desvinculándote con las condiciones externas y lo que estás haciendo es empezar a reaccionar, estás empezando a vivir y prepararte para ese nuevo futuro anticipado. Ese estado interno que va generándose a través de la imaginación es lo que va a traer a través del campo unificado una nueva realidad. Esa nueva realidad va a ser atraída en el momento en que tu estado interno empiece a sintonizarse con la visualización. Esos han sido los tres claves para que te desvincules del entorno, y el entorno es el obstáculo que te impide utilizar la ley de la atracción para generar la realidad propia. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.